Los saludo con muchísimo cariño desde Guadalajara, Jalisco. La verdad es que es una alegría estar con ustedes nuevamente aquí en Mater Fátima Internacional para seguir aprendiendo juntos en este taller que se llama Hacia la integración familiar, y donde con cada tema, pues el objetivo es ese precisamente, que caminemos hacia esta integración que tanto urge hoy por hoy en todas las familias. Algunos temas serán más ideales, quizás para ti por la situación que estás viviendo, pero siempre es importante tener herramientas, ir aprendiendo de cada objetivo que presentamos, porque al final todo nos ayuda. Les invito a que oremos y le vamos a pedir al Espíritu Santo que nos ilumine, que abra nuestro corazón, nuestro entendimiento, para que todo lo que vamos a compartir hoy sea de mucho bien espiritual. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, concédenos juzgar y seguir rectamente según el mismo Espíritu y gozar siempre de sus consolaciones por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, pues bienvenidos, querida familia de Mater Fátima. El tema que voy a abordar el día de hoy quizás se tenga que hacer en dos partes. Va a ser el perdón. Hablar de integrarnos dentro de la familia, dentro del matrimonio, pues incluye precisamente el perdonar. Y esto es una actitud que para algunas personas les cuesta más trabajo hacerlo. He estado en un retiro para matrimonios el fin de semana anterior con una comunidad de renovación carismática católica, hermanos comprometidos en el Espíritu Santo, en la cual yo tomé mi primer retiro de evangelización fundamental hace 17 años. Trabajé en muchísimos retiros con ellos como servidora. Después coordiné la comunidad 2 años y medio, estuve en la coordinación general. Después me ausenté por cuestión de estudio, de trabajo, y regresé. Me invitaron para que compartiera los temas enfocados al matrimonio. Llegaron, eran 25 matrimonios con situaciones diferentes. Algunos eran la misma problemática, otros no, pero todos en crisis. Y cada matrimonio fue avanzando a su paso. Cada persona fue avanzando a su paso. Se hizo una combinación de este retiro muy interesante porque se unió la parte carismática, se dio el querigma y luego un tema de formación. Querigma, formación, querigma, formación. Entonces, bueno, pues pudimos ver lo que el Espíritu Santo hizo en la inteligencia y en el corazón de todos estos cónyuges. Pero hubo un tema, precisamente el perdón, que era un conflicto para muchas parejas. Y vamos a ver ahora las características. Perdonar es una manera inteligente de vivir lo que Dios nos permite estar en este mundo. Todo lo que yo comparto está sustentado con información del magisterio de la Iglesia, la palabra de Dios, la patrística, qué dice la historia. Entonces, estos temas están con bases firmes para que vayamos aprendiendo. Pues iniciamos. Dice Proverbios 19:11, la prudencia del hombre domina su ira y su gloria es pasar sobre una ofensa. Entonces, la gloria del hombre es saber perdonar. Vamos empezando por aquí.
Cada familia enfrenta una problemática distinta, cada matrimonio enfrenta una situación diferente. Pero la palabra de Dios nos invita a perdonar. Y un ejemplo de perdón nos lo da Hechos 7:59, que dice: mientras lo apedreaban, Esteban hacía esta invocación: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Después dobló las rodillas y dijo con fuerte voz: Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Y diciendo esto, se durmió. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor, y vemos el martirio de Esteban y cómo él, estando en esta situación tan terrible, él pide que Dios perdone a sus asesinos. Él se va en paz, sabiendo que cumplió su misión, sabiendo que lo que hizo era voluntad de Dios. Y sin embargo, en este momento en que está siendo martirizado de esta forma, él desea que todos sus agresores sean perdonados. Él otorga este perdón desde el fondo de su corazón. Mateo 6:12. Y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, que si ustedes perdonan a los hombres sus ofensas, los perdonará también a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre perdonará sus ofensas. Entonces, la palabra de Dios nos está exhortando al perdón, tal cual. Pero, ¿qué es el perdón y cuáles son sus factores claves? Perdón es la voluntad sincera y amorosa de eliminar respuestas destructivas causadas por pensamientos y sentimientos negativos hacia quienes han infringido una ofensa o un mal acto en contra nuestra, renunciando ante todo al deseo de venganza. Perdonar sería la acción, es decir, llevar a la práctica el perdón. En alguna, creo, de las clases anteriores mencionaba yo que tenemos una parte constitutiva, cada uno de nosotros. Esto es la genética. Hay personas que tienen en su ADN una tendencia a la gratitud y al perdón. Pero hay personas que les cuesta más trabajo otorgarlo y pedirlo. Recuerdo el caso ahora en este fin de semana donde la esposa había cometido infidelidad en tres ocasiones. Y el esposo, un hombre muy paciente, muy tolerante, sufriendo muchísimo, ya con hijos, pues está exhortándola a que ella deje de hacer esto y se enfoque en el matrimonio y se enfoque en él. Y en algún momento yo le pregunté durante la sesión si ya le había pedido perdón a su esposo, viendo la consideración de parte de su cónyuge. Y ella me dijo que no. Le dije, ¿no le has pedido perdón? No. Pero de alguna manera, pues le dije, viéndolo tan triste, que me dolía verlo así, que me dolía muchísimo y que, pues que no me gustaba verlo en ese estado de sufrimiento. Y le dije, pues claro que no te gusta, pero una falta como esta es muy grave. Entonces, aquí, si tú estás consciente de tu responsabilidad, lo que toca es pedir perdón. Te pido perdón por la falta cometida. Te pido perdón con todo el corazón, con este deseo ferviente de no volver a ofenderte, ni ofender el sacramento del matrimonio nunca más. Ella se quedó mirándome
y me dice, pues no lo he hecho. Le dije, creo que esto es esencial para la reconstrucción de esta pareja. Es importantísimo que con toda humildad pidas perdón porque pues tu esposo te interesa. Has cometido esta falta, pero tú quieres estar con él. Entonces es importante que hagas la práctica de pedir perdón. Perdonar, entonces, sería la acción, es llevar a la práctica el perdón. Debemos entender que es sobre todo un proceso, lo cual implica tiempo. Para cada uno de nosotros es diferente el tiempo. Hay personas que rápidamente piden perdón ante algo que se dan cuenta que hicieron. Ninguna herida sana de un día para otro, mucho menos si es una herida emocional. Requiere de un cambio de percepción, de poder considerar a las personas y a las situaciones de otra manera. Es un proceso tanto psicoemocional como espiritual y requiere de 3 factores claves para perdonar: voluntad, pensamiento positivo y fortaleza espiritual. Voluntad, pensamiento positivo y fortaleza espiritual. La voluntad es un don que Dios ya nos dio. Todos tenemos voluntad. En algunos está más debilitada. Y esto se puede trabajar. Se tiene que fortalecer la voluntad cuando sabes que no eres consistente en hacer cambios positivos en tu vida. Cuando te falta motivación, cuando te das cuenta que no tienes el suficiente impulso o empuje para hacer las cosas que sabes que te conviene poner en marcha, te está faltando la voluntad. Entonces, para algunos la voluntad se debilita por la ausencia de una vida de oración, vida sacramental. Tenemos que entender, familia de Mater Fátima, que estar en este mundo siendo católicos requiere de que hagamos todos los días un tiempo de oración, que nos acerquemos frecuentemente a la reconciliación y a la Eucaristía para poder sobrellevar todo lo que se nos va presentando día con día. Y la voluntad se va fortaleciendo desde el momento en que ponemos en nuestras tareas diarias, en nuestras actividades diarias en la agenda, un espacio para la oración, donde yo le voy a entregar a Dios mi falta de voluntad, mi pereza espiritual, mi mal carácter, mis malos hábitos, mi resentimiento, mi rencor, mi tristeza. Es vaciarnos delante de Dios para que Él nos dé a cambio sus dones. Hemos vivido hace unos poquitos días la gran fiesta roja, la fiesta de Pentecostés. Esta fiesta solemne que atrae la mirada de Dios sobre toda la iglesia de una manera importante, porque el Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad, derrama dones, carismas, frutos, gracias sobre toda la iglesia. Entonces tiene mucho sentido decir, ven Espíritu Santo, porque si Él desciende en mi corazón, me va a dar todo lo que a mí me está haciendo falta para llevar a cabo mi misión, mi vocación, lo que tengo que hacer. Tener pensamiento positivo es esencial, porque si nosotros nos enfocamos solo en lo negativo, se nos va a dificultar perdonar. Tenemos que entender que cuando una persona hiere, es porque está herida. Si una persona no tuviera heridas profundas en el alma, no te va a herir. Tenemos que mantener un pensamiento positivo respecto a mi persona, inclusive también a la otra persona. Recuerdo un caso cuando yo hacía una conducción
hace unos años en María Visión, en el programa María Madre Nuestra. Invité a un señor que platicó un testimonio muy fuerte. Él es cantautor y estando aquí en Tlaquepaque, Jalisco, en un municipio cerca de Guadalajara, estaba con su familia y llegaron al lugar donde estaban comiendo en un restaurante unos asaltantes y dispararon y mataron a su hija, una jovencita, creo que tenía 13, 14 años. Y él dice que cuando vio a su hija caer y la vio en el suelo tirada, mientras que aquellos hombres seguían asaltando y llevándose todo, él logró ver la cara de quien había matado a su hija. Podemos imaginar toda la escena devastadora para la mamá, la otra hermana y el propio papá. Atrapan a estos muchachos, entierran a su hija. Me llevó una foto, la mostramos a las cámaras de televisión y era una chica con una expresión muy dulce. Era gemela de la chica que sobrevivió. Él tuvo que hacer un gran trabajo de renovación espiritual porque sentía odio por aquel joven que llegó para asaltar, dispara y mata a su hija. Entonces, él tuvo muchos meses de una fuerte confrontación psicológica, espiritual, tomó terapia, se acercaba a Dios, se retiraba, se acercaba, hasta que él dijo, si yo me retiro de Dios en este momento de mi vida que tengo tanto dolor, quien va a salir más perjudicado soy yo. Entonces él decidió enfocar su atención y todo su dolor, todo su duelo en Dios. Y empezó a ir mucho al Santísimo, a misa, comulgar, y el Señor fue fortaleciendo. Por eso yo te decía hace un momentito que para perdonar, hay 3 factores claves: voluntad, pensamiento positivo y fortaleza espiritual. Es que no puede ser de otra manera. Él trabaja en la parte espiritual y en algún momento se sintió listo y va a donde tienen a este muchacho. Va al reclusorio donde está él, pide una entrevista. Este joven le dicen que tiene a alguien afuera que quiere hablar con él, sale, está a través de un cristal y el joven no sabe quién es. Y entonces él llega y le pregunta, ¿cómo estás? Y el joven le dice, bien, yo no te conozco, pero yo a ti sí. No, yo no me acuerdo de ti. Yo soy el papá de la joven que murió en el restaurante cuando llegaste a asaltar. El joven se quedó pálido, el muchacho lo veía tratando de encontrar algo en su rostro que le dijera por qué estaba ahí este señor. Se descontroló el muchacho y le dijo, ¿qué haces aquí? Y le dijo él con lágrimas en los ojos, después de mucho trabajo espiritual y psicológico, vengo a decirte que te perdono por haberle arrebatado la vida a mi hija. Ella apenas era una adolescente y nosotros habíamos ido a convivir como familia. Estábamos felices, mi esposa, mis hijas y yo. Para nosotros era un día perfecto. Yo amaba mucho a mi hija y ella nos amaba mucho a nosotros. Tú tuviste motivos que te hicieron llegar con otros amigos tuyos a esto. Pues yo, desde el fondo de mi corazón como papá, te digo,
solamente, yo sé que tú ni siquiera me conocías, pero quiero que sepas que te he perdonado. Te he perdonado de todo corazón y estoy pidiendo por ti cada día de tu vida para, si un día logras salir de aquí, endereces tu camino y dejes de herir tanto a los demás. Porque yo supongo que para que tú hayas hecho esto es porque tienes mucho dolor en tu corazón. Imagínate cuando escuchamos este testimonio de este papá y lo ves predicando con aquella sonrisa la palabra de Dios, no queda más que glorificar al Señor por lo que hizo en este papá, en este esposo. El perdón se puede otorgar, pero necesitamos también de algunos ingredientes para ponerlo en práctica. No podemos perdonar hasta que no nos decidimos a hacerlo. Solamente nuestra voluntad nos llevará a hacerlo. La voluntad es apenas el primer paso de todo el proceso. El proceso no es lineal, sino tiene subidas y bajadas y puede tomar semanas o meses. En la mañana puedes decidirte a perdonar, pero en la tarde puedes sentir nuevamente rabia o deseos de venganza. Entonces, es un proceso donde se necesita fortalecer muchísimo el área espiritual. Se necesita valor también para perdonar. ¿Y por qué valor? Hay facetas que se van viviendo en este proceso. Porque entendemos que cuando tú perdonas una falta hacia tu persona o tu familia, es porque te dolió, porque aquella persona te defraudó o te traicionó. Pero cuando tú eres quien ha cometido una falta, el pedir perdón es reconocer que nos equivocamos. Y reconocer que nos equivocamos requiere de una gran dosis de humildad. Porque nadie, absolutamente nadie es perfecto. En este fin de semana hubo un matrimonio donde un señor, a la hora que empezamos a trabajar en el perdón, que di precisamente este tema, había una dinámica donde yo les pedí a los esposos, después de que lo escucharon, que se retiraran a los jardines. Estábamos en una casa de los franciscanos bellísima en Tezistán, cerca de Guadalajara, y que hicieran una carta de todo lo que consideraba cada uno había ofendido al esposo o a la esposa. Y que le pidiera perdón al final o que fuera haciendo un desglose de todo lo que había pasado en su relación hasta ese momento. Y que fueran narrando todo el tiempo, perdóname por esto, te pido perdón por esto otro, y al final firmar con el compromiso de querer, pues, resarcir de alguna manera todo el daño emocional. Hubo mucha disposición, pero hubo solamente un señor, uno solo, donde se acercó y me dijo, yo no voy a hacer esta dinámica. Le dije, ¿por qué? Me dice, porque no me gusta, no quiero hacerlo, porque eso quiere decir que yo he estado en muchas ocasiones haciendo cosas indebidas, según ustedes, y yo no creo así, creo que todo es aprendizaje. La esposa lo miraba con lágrimas y le decía, pero es que yo sí te voy a pedir perdón, tú también me debes de pedir perdón, tú sabes todo lo que ha pasado en nuestro matrimonio. Estamos hablando de una pareja de 60 y tantos años, más o menos, ya con nietos, hijos grandes. El Señor no quiso pedir perdón. Ella hizo la carta, se la entrega
Él nada más le dijo algo así como, hemos vivido un matrimonio con altas y bajas y vamos adelante. Así. Pero no se quiso sentir él vulnerable y tener que reconocer sus errores. Hablar del perdón es realmente una confrontación para mí misma, para mí mismo, porque tengo que mirar hacia adentro, adintra, y entonces ver qué es todo lo que no ha estado bien en mis relaciones de pareja o también quizás hacia los hijos. Pero en este caso me enfoco en el esposo o la esposa, donde es necesaria la humildad para poder asumir una responsabilidad, hacerme cargo de lo mío y entonces entrar en un diálogo franco, transparente, abierto con el esposo o la esposa. Las facetas del perdón. La primera es una decisión. Ver más allá de los límites de la personalidad de otra persona, de sus miedos y errores, de ver la esencia de nuestra interioridad. La opción es perdonar, siempre estará ahí, ya sea que alguien nos pida o no. La decisión de perdonar es nuestra. Es liberarnos a nosotros mismos de las ofensas personales y de la culpabilidad, de la rabia o la tristeza que hemos sentido. Entonces, aquí hay un principio que es la voluntad. Segunda faceta del perdón, es una actitud que supone estar dispuestos a aceptar la responsabilidad de nuestras propias percepciones, reconociendo que tienen mucho de subjetivo y las podemos cambiar. Las actitudes son la respuesta y la manifestación de nuestros pensamientos y creencias. Nuestras actitudes dependen totalmente de nosotros. Nuevamente vemos lo que pensamos, lo convertimos en realidad. En este punto, me detengo un poquito porque muchas veces nosotros consideramos una ofensa y realmente no lo es. Seguramente has vivido alguna experiencia donde la persona que está frente a ti, de pronto te das cuenta que está molesto o molesta. Y al parecer es algo que tú hiciste. Y entonces tú de pronto dices, ¿cómo estás molesto, molesta? ¿Pero de qué? ¿Qué hice? Y entonces viene el motivo, ¿no? Y entonces muchas veces para nosotros no es un motivo real. Y entonces podemos decir, óyeme, pero yo nunca lo hice con intención de lastimarte. Yo no me di cuenta de esto. Entonces, la actitud es importante porque tenemos que cambiar de percepción. Tenemos que pensar realmente lo que me hizo fue malintencionado o fue algo que ni siquiera lo pensó. ¿Qué es? Sin embargo, la actitud define muchísimo el proceso del perdón individual. Después, número 3, es un proceso de crecimiento personal que nos hace experimentar paz, amor, alivio, confianza, libertad, alegría y apertura del corazón que se acompaña de una sensación de estar haciendo lo correcto. Implica un camino que se tendrá que transitar con sus días soleados y nublados, con sentimientos encontrados. ¿Por qué? Porque el perdón no es lineal. Va a haber días en los que nos vamos a sentir muy dispuestos, pero va a haber días en los que vamos a volver a sentir ese enojo tan grande que sentimos un día. Y entonces, cuando el pensamiento se centra en la falta, nos vamos a volver a sentir exactamente como cuando sucedió el problema. Había un comercial antes que decía, recordar es volver a vivir, y literalmente así es. Recordar es volver a vivir. Cuando nosotros recordamos algo, volvemos a experimentar esa emoción que vivimos cuando estábamos haciéndolo en ese instante.
sea de alegría, sea de tristeza, sea de enojo. Entonces, tenemos que entender que las emociones son eso, simplemente emociones, y lógicamente no tenemos amnesia, ¿no? Entonces, perdonar implica que yo olvide lo que me hizo. No, no puedes olvidar a menos que tuvieras alguna situación mental, alguna enfermedad de la mente, entonces podrías olvidar. Pero si no es así, siempre vas a recordar lo que sucedió. Pero la diferencia es que lo vas a recordar sin resentimiento, sin dolor. Por ejemplo, el tema de la infidelidad en la relación. Hay 6 puntos para superar precisamente lo que es la infidelidad, que es una herida profunda, 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 que rompe con la confianza entre los cónyuges. 6 puntos para poder analizar y superar una infidelidad. Primero, detenerse. Antes de tomar una decisión, detente. No es bueno tomar una decisión ni estando eufórico, ni estando en depresión, ni estando en un momento de ira o de mucho coraje. Hay que detenernos. 2, comprender qué sucedió exactamente. ¿Qué es lo que pasa? A veces tenemos que dejar, como decía mi querido padre Tiberio, que era italiano, decía, tengo que tener cabeza fría. Me dice cabeza fría, porque luego yo me enojo muchísimo. Me dice, los italianos tenemos mal carácter también. Cabeza fría, a veces para que esto sea una realidad tenemos que dejar que pasen días u horas para poder pensar y hacer una recreación muchas veces de la escena. Y entonces, ¿qué sucedió? ¿Por qué sucedió esto? ¿Qué participación tengo yo en cuanto a responsabilidad de que mi esposo o mi esposa haya llegado a este punto? Número 3, empezar a procesar el perdón. Independientemente si es culpa o no, perdonar es importante. 4, valórate. Tu dignidad es importante. Valora tu proyecto de vida. Valórate como hombre o como mujer. Tienes muchas cualidades. Eres una persona muy valiosa, entonces ese valor no se tocó en tu persona. Sigues siendo digno, sigues siendo digna de ser amada, amado, respetado. Número 5, importante tomar un acompañamiento o terapia, importantísimo, para poder sacar, puntualizar, revisar. Y entonces todos aquellos pensamientos que están aquí adentro como una maraña, a través del proceso terapéutico se van acomodando, se van desanudando. Y último punto sería pues orar. Entonces es un proceso. Y esto que es de los problemas recurrentes en las relaciones, es un proceso que se debe de trabajar. Es también una forma de vida que supone el compromiso de experimentar cada momento libre de percepciones pasadas y de ver cada instante como algo nuevo, con claridad y sin temor. Si yo perdono, voy a ser una persona mucho más resiliente, una persona que va a crecer emocionalmente. Porque cuando no queremos perdonar, pues de alguna manera es una actitud inmadura, porque el perdonar significa crecer y estamos llamados a humanizarnos cada día, a ser mejores personas. Sea cual sea la situación que estemos viviendo, estamos llamados a eso, a ser mejores personas. Y todos tenemos la capacidad de serlo. ¿Qué nos impide perdonar? Porque bueno, hay también situaciones que nos impiden.
La primera sería hábitos de pensamiento. Nuestras creencias a veces pueden dificultarnos el perdón. Algunos pensamientos, por ejemplo, son: yo no merezco ser feliz. Es una creencia de que estamos en este mundo para padecer y que el amor y el sufrimiento pues no pueden dejar de existir. Se da en las relaciones de codependencia. Por ejemplo, nuestros pensamientos y sentimientos no valen, solamente importa el otro. Entonces, yo no merezco ser feliz y pues esto que estoy viviendo es algo que me toca. Pues sí, porque yo lo vi, ¿verdad? En mis padres, en mis abuelos. Entonces, pues lo que importa es que él esté feliz. No importa si yo lo soy o no. Hay otro pensamiento que es: no perdono porque me la deben. Sí, es un tema fuerte. Ahorita alguien puso por ahí que es un tema duro. Sí, pero es necesario, porque todos estamos en la posibilidad de perdonar. Y para ir hacia la integración familiar, querida familia de Mater Fátima, tenemos que ejercitarnos en el perdón. El perdón al cónyuge, el perdón a los padres, el perdón a los hijos, el perdón a los hermanos, a los tíos, a los abuelos, a los vecinos. El perdón. Porque esta vida no es perfecta, pero nosotros tampoco, ni tú ni yo somos perfectos. Cometemos errores, tenemos defectos en nuestra personalidad. Entonces, naturalmente, para tener una relación sana, implica perdonar o pedir perdón. Cuando alguien dice, pues no perdono porque me la deben, las personas que piensan así están ancladas a viejos rencores y la constante amargura. Entonces, buscan a veces quién se las pague. Y aquí sí que hay un dicho en México que dice: pagan justos por pecadores. A veces esa persona, como no otorgó el perdón a la persona indicada, te deja sentir con toda su amargura con todos. Entonces, hay personas que ni siquiera le han hecho algo y son objeto de su enojo, de su coraje, de su desprecio. Se desquitan y se privan de algo solamente por malas experiencias del pasado. Me la deben. Así es que todo mundo. Hay una pregunta por ahí, bueno, lo vemos más adelante. Número 3, mis emociones me manejan. Es que no puedo perdonar porque se me sale de control. Hay personas que carecen de inteligencia emocional y dicen: mis emociones son muy fuertes y no las puedo controlar. Es una actitud esta de víctima, pues no te responsabilizas por tus reacciones y tus pensamientos. Entonces, tú no puedes controlarlo. Haber ofendido, gritado, herido, despreciado, se te salió porque pues tengo este carácter. Esto es absoluta y totalmente una falta de compromiso, porque todos debemos de conocer nuestros defectos y nuestras cualidades. Tus emociones no te manejan, tú permites que sean los impulsos y los malos sentimientos, que son facultades inferiores, que rijan tu comportamiento. Si revisamos la pirámide que en su momento hizo Karol Wojtyla, antes de ser papa, él ponía la fe en primera instancia, la inteligencia o razón en segundo, y luego sentimientos y luego impulsos. Entonces él decía, como gran teólogo, estas son facultades superiores. La fe y la razón deben de regir nuestra vida, nuestro comportamiento, nuestra manera de pensar. Y los pensamientos y las emociones deben de estar al final regulados por la fe y la razón. Entonces, decir mis emociones me manejan, pues es tener totalmente tu pirámide invertida.
Las facultades primarias te están dominando, te están arrastrando. Y esto es una falta de compromiso, es una falta de madurez emocional también. Espero que sea fácil. El perdonar es un proceso que conlleva tiempo, determinación y esfuerzo. Por eso para algunas personas deciden mejor quedarse en la zona de confort en lugar de generar cambios y nuevas maneras de actuar. Si no está fácil otorgar mi perdón, entonces mejor me quedo con este resentimiento, con este rencor. Y a mí me tocó conocer hace muchos años a una señora de unos casi 80 años, muy delgadita, traía un bastón. Fuimos, en aquel tiempo yo iba a orar mucho por personas a sus domicilios, a los sanatorios, en un apostolado de oración por enfermos, como 17 años. Y nos pidieron ir a orar a una casa donde iban a ver muchas personas, muchos familiares. La matriarca era esta señora. Y entonces pedimos Espíritu Santo, alabamos a Dios cantando como carismáticas, íbamos un grupo de 5 amigas, todas preparadas, confesadas, comulgadas, listas para el combate espiritual. Y cuando estábamos en plena efusión de Espíritu Santo, la señora sintió en su corazón precisamente esa contradicción que tenía en su vida, que por un lado rezaba mucho, iba mucho a misa, comulgaba todos los días, pero por otro lado odiaba. Y entonces abre los ojos de pronto, me toma fuertemente de la mano, a pesar de que era tan delgadita, tenía una gran fuerza, me tomó de la mano izquierda y me dice, yo he odiado mucho por más de 30 años. Entonces lo que le pedí fue que nos retiráramos porque seguía la asamblea y mis amigas estaban orando por las personas. Nos alejamos y entonces me dijo con una mirada perdida hacia enfrente. Un poco salieron las lágrimas en sus ojos, en una actitud de mucha rigidez. Me dijo, tengo más de 30 años odiando a un hombre y ese hombre es mi esposo. Como la casa era muy grande, de pronto vi una figura en una bata de terciopelo muy elegante que hacía juego en el color con las pantuflas a lo lejos, en una casa de una planta que tenían 3 salas. Pero el señor apareció y entonces yo volteo y lo veo. Y ella levanta el bastón temblando y dice, a ese lo he odiado por más de 30 años. Yo me quedé verdaderamente impactada y le dije, ¿es su esposo? Sí. Pero él me trató muy mal cuando nuestros hijos eran niños, me fue infiel innumerables veces y no lo he perdonado. Y le dije, señora, ¿cómo puede ser posible esto cuando usted me dice que va a misa diario, que va frecuentemente a la Eucaristía, que se confiesa, que 1 o 2 veces va al Santísimo? Me dice, es que eso es fácil y es mejor eso a no hacerlo, pero no lo quiero perdonar. Imagínate de qué estamos hablando. Entonces es un proceso que implica un caminar, inteligencia, voluntad, aceptación y el perdón a la primera persona que va a beneficiar es a uno mismo. Si el otro lo merece o no el perdón, eso no nos toca a nosotros juzgar, eso le toca a Dios. A nosotros, como parte de la iglesia y como creyentes, tenemos que ser congruentes. Si rezamos el rosario, tenemos que tener la capacidad para perdonar. Si vamos a adorar a Jesús en la Eucaristía, tenemos que tener esa capacidad de perdonar. Si vamos a misa y comulgamos, tenemos que tener esa capacidad para perdonar y pedir perdón.
Dice aquí, Mateo 18:21, Pedro se les acercó entonces y le dijo, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas que me hacen mis hermanos? ¿Hasta 7 veces? Y le dice Jesús, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Esto es siempre. Siempre tenemos que otorgar el perdón. Fíjate cómo el perdonar es una actitud que nos va a llenar de mucha esperanza. Nos va a ayudar a quitarnos un peso de encima. Por eso el sacramento de la reconciliación es esencial. Me preguntaban matrimonios, bueno, ¿y cada cuándo hay que comulgar? Porque yo tenía 5 años, 10 años. Había un señor que tenía 20 años sin comulgar y sin confesarse. Y yo le dije, la confesión, pues cada quien la puede autorregular, ¿verdad? Pero Padre Tiberio me decía que una vez al mes era como muy básico. Una vez al mes hacer una revisión y ver cómo está tu corazón, cómo están tus pensamientos, la calidad de ellos. ¿Qué emoción es la que más rige tu día a día? ¿Es la tristeza? ¿Es la ira? ¿Es la desesperanza? ¿Es el nerviosismo? ¿La ansiedad? ¿Qué emoción es la que te caracteriza como mujer, como hombre? Si alguien te ve de lejos, pero te reconoce, ¿qué diría de ti? Ah, ya vi a Lupita. Uy, esa señora es. Completa la frase. Ah, ya vi al doctor, mira, por ahí está el doctor González. Ay, no, él tiene una personalidad. Completa la frase. ¿Qué emoción? ¿Qué imagen es la que hemos dado? ¿Cómo es que nos dejamos sentir con todas las personas que nos rodean? Fíjate cómo es tan importante. Aparentes ganancias secundarias de no perdonar. De no perdonar. ¿Ganancia? ¿Cómo puede haber ganancia no perdonar? Una frase para alguien será, si yo no perdono, tengo más dominio y poder. Las personas se rehúsan a perdonar porque creen o sienten que sus rencores les permiten mantener poder sobre el ofensor. Y tienen pensamientos como, si perdono, significa que tendré que volver a confiar en esa persona. Perdonar a mi ofensor le dejará las manos libres para que vuelva a hacerme lo que ya hizo. Perdonar es de débiles. Entonces, una ganancia de no perdonar para alguna persona es, tengo el poder, tengo el control. Que sufra sabiendo que no lo voy a perdonar. 2, si yo no perdono, hago que los demás se sientan culpables. Antes de perdonar, las personas procuran que la otra sufra mucho. En el trasfondo de la manipulación, esto es venganza. Sin embargo, la persona está en una lucha interna entre sentimientos encontrados. Quiero reconciliarme, pero no quiero. Esto a la larga provocará que la otra persona opte por alejarse. Sí te perdono. No, no lo merece. Bueno, sí, porque la palabra de Dios dice que debo de perdonar. Pero a lo mejor van a pasar 2 días y dices, no, claro que no. No perdono, para nada. Otra ganancia de no perdonar sería para afirmar que tenemos razón. Aquí debemos de preguntarnos, ¿deseo tener razón o deseo ser feliz? El perdón no tiene nada que ver con quién tiene la razón y quién no. El único motivo por el cual necesitamos perdonar es para liberarnos de la rabia y el dolor. ¿Qué importa si tienes razón o no? Pide perdón. Perdona. Pero hazlo desde el fondo del corazón. Verdaderamente. No nada más de los dientes para afuera. De verdad, te pido perdón de todo lo que te he hecho. Y de todo corazón te perdono. De todo corazón. No guardo absolutamente aquí adentro nada negativo por ti. 4, para no mostrar nuestros sentimientos.
Algunas personas creen que el perdonar involucraría mostrarse débil ante la otra persona. Por eso involucraría que le dolió algo que él o ella lo hizo. Por eso niego el perdón y niego pedir perdón. Aparentar que nada sucedió. Que no se note que me afectó. Y entonces tomamos actitudes de orgullo. Así de sencillo. Otra ganancia de no perdonar sería para aferrarnos a una relación y no enfrentar la soledad. Mientras no perdonamos, nos mantenemos ligados a quien nos lastimó. Fíjate bien, escucha esto. Cuando no perdonamos, nos mantenemos ligados a esa persona que te hizo tanto daño. El perdón involucra cambios y a veces la narrativa del resentimiento es mejor que crear cambios o sufrir de una pérdida. Si yo te perdono o yo pido perdón, eso me lleva a moverme hacia dónde, a mover mi comportamiento. ¿De qué forma? ¿Cómo se van a tener que modificar mis pensamientos entonces? Mi manera de hablar, mi manera de actuar. No, prefiero no hacerlo. Porque si yo tengo que perdonar o pido perdón, a lo mejor esto me va a dejar en un estado de indefensión. O me quedo solo, o me quedo sola. No, no le muevo, mejor me quedo así. Otra ganancia sería para hacernos víctimas y evitar la responsabilidad. Es más fácil echarle la culpa al otro que responsabilizarse por nuestras acciones. En lugar de arreglar las cosas y hablarlas, me quedo con mi rabia y resentimiento. Sería bueno entonces preguntarte, ¿qué obtengo al aferrarme a la rabia y al resentimiento? Digo, algo debe de haber de ganancia. ¿Qué sería si tú decides no perdonar? Pues hemos llegado al final de esta primera parte. Es un tema extenso que lo vamos a continuar la segunda parte en la siguiente clase. Yo le había dicho a Humberto y a Leandro que no podía quedarme, tenía que hacer cosas terminando, pero ya lo resolvieron. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario, me encantará poderles ayudar. Bueno, hermanita, pueden levantar la mano. A medida que van levantando las manos, vamos nombrando para que seamos en forma más correcta. Hermano Marco Antonio. ¿Me escucha? Sí. Hola, Marco. Buenas tardes, hermana. ¿Cómo estás, Marco? Bien, Buenas gracias tardes. a Dios, bendecido por el Señor. Me da gusto verte, dime. Una pregunta, por decir, yo digo, si ya perdoné a esta persona, pero al verla, su presencia me incomoda, me siento lleno de cólera, de ira y fastidio. En sí, aún, entonces en mi corazón no hay perdón, no le he perdonado. Yo pienso, Marco, que en este caso hay personas que dejan una huella definitivamente en nuestra vida. Pero si tú sabes que estás perdonando con toda realidad y desde el fondo de tu corazón, eso no significa que tengas que volver a amistarte con aquella persona. O sea, tú puedes perdonar del fondo del corazón y decir, no te voy a guardar rencor, pero a lo mejor cuando la vuelvas a ver te va a reactivar algún tipo de emoción o sentimiento por lo que se vivió. Sí. No hay que anclarnos en esto, no hay que quedarnos con esto. Si así sucede, reconoce lo que estás sintiendo cuando la ves. A lo mejor es, pues sí, enojo. Y entonces dices, ay, tenía que no la veía 1 mes o 2 meses a esta persona y la veo y siento enojo. Bueno, no le doy mayor importancia. Entonces aquí lo que yo haría es decir, ok, todavía recuerdo cómo me sentí en algún momento, pero yo ya la perdoné. Que Dios la bendiga, no pasa nada. Si tienes que hablar con esa persona, pues
está definitivamente la educación, ¿no? El saludar, si es posible, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, pues me tengo que retirar, me dio gusto estar aquí y te retiras. La herida va a sanar, pero cada persona es diferente. Algunos van a superar algo y después van a poder ver a esa persona a lo mejor a la semana, a los 15 días, al mes, a los 6 meses y ya no sentir aquel disgusto o aquella tristeza o aquella rabia, ¿verdad? Esto es un proceso que va pasando, pero aquí lo importante es decir, yo la perdoné a esta persona y estoy además orando por ella. Que Dios bendiga su vida, que Dios bendiga su corazón, sus pensamientos, y yo sigo adelante con mi vida, Marco. Gracias, muchas gracias. Esa es una ayuda. Gracias a ti, Marco. Gracias a ti. Josefina. Hola, buenas tardes. Hola, Josefina. Hola, muchas gracias por todo, por estas pláticas que la verdad ayudan y con este tema del perdón, digo yo, qué beneficio hubiera sido para mí haber aprendido todas estas cosas hace años. Yo siento que todos los beneficios que digo acerca del no perdonar, me puedo identificar en lo que fue mi relación al inicio en mi matrimonio. Entonces, mi pregunta es, yo ahora en este momento digo, bueno, yo voy a perdonar independientemente de lo que me haga o lo que me diga, yo quiero perdonar y quiero estar bien, primeramente por mí misma y aparte también por mis hijos. Hay ocasiones donde sí me cuesta a veces y me puede durar el enojo una semana, 2 semanas. Y otras ocasiones donde llego al punto donde digo, ok, esto tal vez no va a mejorar, entonces como que quiero salida. Y entonces mi pregunta es, uno puede perdonar, pero ¿hasta qué punto debe uno de tolerar y seguir en la misma situación cuando son las mismas cosas que siguen surgiendo? Yo aquí, Josefina, bueno, punto número 1, te sugeriría tomar una terapia de pareja, si es que tu pareja quisiera hacerlo. Eso sería muy bueno porque cuando una persona hiere es porque trae mucho dolor en el corazón y no lo ha podido trabajar, no lo ha sabido gestionar. Entonces sigue con los mismos patrones de conducta tóxicos, negativos, hirientes. Es difícil convivir con una persona que nos está molestando o hiriendo constantemente, es muy difícil. Y lógicamente ahí, si una herida está abierta, yo decido perdonar, pero vuelvo a vivir día con día o a la semana o a los 15 días nuevamente una situación donde yo me siento humillada, donde yo me siento confrontada, juzgada, pues naturalmente es muy difícil. Hay momentos en los que pues uno dice, yo quiero mucho a mi esposo, a mi esposa, pero ya después de haber hecho, ahora sí que lo más por salvar la relación, porque él se reconstruya, yo me reconstruya, no es posible, pues es bueno acercarse al confesor. Yo siempre sugiero que haya un director espiritual porque hay decisiones tan importantes que es bueno tener también el discernimiento de alguien que conoce toda la historia de tu vida. Y entonces decir, ¿qué hago? ¿Qué es lo mejor para mi familia y para mí? Mi vida está en riesgo, está en riesgo la vida de mis hijos. Si esto es afirmativo, si está en riesgo tu vida o la vida de los hijos o la salud mental, bueno, pues hay que recapacitar, discernir y, repito, acercarse, en este caso, a un sacerdote o a una religiosa para que nos ayude a tomar la mejor decisión. Pero antes
yo diría, ¿qué trabajo se ha hecho de pareja? ¿Han tomado alguna alternativa antes o simplemente han ido sobrellevando problema tras problema, verdad? Ujú. Entonces, yo lo que sí te digo, Josefina, es perdonar hasta 70 veces 7 es la instrucción que nos da nuestro Señor Jesús en la Sagrada Escritura. Aguantar maltrato, pues no, eso no se debe de tolerar. El maltrato físico, verbal, emocional, no se debe de soportar. Entonces hay que hacer una valoración muy profunda en dónde estás, cómo está actualmente tu familia. ¿Sí, Josefina? Sí, sí, muchas gracias, le agradezco mucho, mucho, que Dios la bendiga. Igualmente, Josefina. Dios te bendiga. Hay una pregunta que le quiero, acá un comentado por parte de Irma, dice, ¿sería posible que enviaran diapositiva y PDF del tema expuesto, por favor? Dice. Ay, sí, esto me encantaría, pero soy muy honesta, no lo sé hacer. Yo sé que esto facilitaría mucho, sobre todo para las personas que son muy visuales, pero no me resulta como muy fácil hacerlo. Bien. Haré un trabajo para aprender esto de poner imágenes en el momento de dar un tema. La verdad es que no lo he puesto en práctica. Bueno, está bien. Perdón, Sí. Humberto, yo soy Mariela también de Mater Fátima. Gracias, Gaby. Les recordamos a los hermanitos que las clases quedan grabadas, así que si quieren reforzar los temas y tomar lápiz y papel y anotar algo, pueden volver. Dentro de unos días vaya a estar subida al canal de Mater Fátima Formación y ahí vuelven, así no se siente tan mal, Gabriela, que podemos consultar nuevamente. Gracias, Mariela, exactamente. Muchas gracias. Bueno, hermano, una preguntita más que ya tenemos que entregar el canal, así que damos posibilidad ahora para que entre Sandra. Sí, muchas gracias. Pues bueno, yo creo que más bien voy a ver la repetición. Nada más la que quería tomar nota es los 6 pasos para perdonar la infidelidad en la relación. Pero bueno, lo veo eso repetida. Te lo Y digo rápido. Sí, Sandra. sí, ok, Una es detente ajá, y piensa. ok, Detenerse. 2, comprender qué sucedió. ok, 3, perdonar. ajá, 4, valórate. Tú sí, eres una persona valiosa, digna de ser respetada. 5, toma terapia o un acompañamiento. 6, haz oración. ok, Estos perfecto. pasos te van a ayudar muchísimo a ir superando un proceso de infidelidad, entendiendo que, como bien lo decía, nada es lineal, va a haber días buenos, días malos, pero lo importante es perseverar en estos pasos, porque poco a poco se va a ir dando que tú te vas a ir sintiendo mucho mejor anímicamente y después vas a sentir que recuperaste la alegría, la esperanza, la paz. ¿De acuerdo, Sandra? Ok, muchas gracias. Y también con la herida de los padres. Los papás, pues, a veces no sabemos que herimos a los hijos, ¿no? Me pasa que, por ejemplo, mis papás ni en cuenta de algunas cosas. ¿Hay que decírselas o más bien con oración? ¿O con? Yo soy, la verdad, de la opinión de que hay que hablar. Se puede obtener más dialogando de una manera asertiva, pero poniendo las cosas enfrente que guardando eternamente silencio ante algo que me molestó. Entonces yo, si tengo un conflicto con papá o mamá y ya han pasado tantos años, yo le diría, papá, mamá, no sé cómo vaya a resultar para ustedes, pero yo sí quisiera expresar el dolor que he tenido por una situación que recuerdo todavía o por unas actitudes que vivo con ustedes día con día. Yo quiero decirles cómo me siento
¿Qué es lo que no estoy de acuerdo? No me gusta, me hace sentir muy mal. Yo soy de esta opinión, Sandra, que hay que hablar las cosas y claro, por supuesto, la oración es permanente, debe de ser un estilo de vida para nosotros católicos, estar orando todos los días, pero también hay que orar y hay que trabajar, ora et labora, reza y trabaja. Entonces, si tienes algún conflicto, busca la manera, busca el momento, las formas y expresa aquello que no te ha gustado. Muchas veces te vas a encontrar con una respuesta muy favorable, que la persona va a decir, yo no sabía, discúlpame, no me había dado cuenta. A lo mejor en otras ocasiones te vas a encontrar con que la respuesta será, pues no me importa, soy tu papá o tu mamá y ni modo, ¿no? Pero es bueno que tú hables lo que no estás de acuerdo o lo que te duele. Okay. ¿De acuerdo, Sandra? Sí, gracias. Gracias. Dios te bendiga. Igualmente, gracias. Bueno, hermanito, en nombre de la academia le vamos a agradecer a nuestra hermana Gabriela por esta hermosa y la verdad que hermosa charla. Se lo agradecemos y lo vamos, si Dios mediante, para la próxima va a seguir continuando, así que creo que van a quedar algunos hermanos con algunas preguntas, pero yo pienso que entre poquito va a subir esta grabación para que todos podamos sacar y degustar de todos estos comentarios hermosos que están haciendo nuestros hermanos. Gracias de vuelta, hermano, y que Dios los bendiga. Y bueno, queda en su libertad para poder expresar algo. Nos vemos en 15 días. Me perdí la charlita, hermanita. Muchas gracias, Graciela, muchas gracias. Ya terminaremos este tema en 15 días, el